Muchísimas gracias, gracias por la invitación y a continuación voy a hablar algunos minuticos de cosas muy básicas que podemos utilizar en el mismo hospital después del episodio agudo de ACV y traté de orientarle un poquito a la población geriátrica, que es el punto de interés de hoy. Como ustedes lo saben bien, el accidente cerebrovascular sigue siendo la segunda causa de mortalidad después de la enfermedad coronaria, y a medida que tenemos poblaciones más longevas, tenemos pues mayor incidencia de ACV. Y definitivamente la presencia de déficit motor es lo que nos va a limitar la funcionalidad de este paciente. Sin embargo, cada vez que vemos más pacientes sobrevivientes post-ACVs, eso es una comparación de escala ranking versus fractura de caída, fractura de cadera por caída la primera semana post-ACV, vemos que aquellos pacientes que no les va tan mal funcionalmente, si tienen esa fractura por caída, el pronóstico de recuperación motora, tanto para miembro superior como para miembro inferior, es menor. Entonces, es algo que vamos a considerar. Uno siempre piensa como que solo cosas como el grado de espasticidad o el grado de funcionalidad previa son factores determinantes para la recuperación motora. Sin embargo, hay otros factores que cada vez vamos a considerar con más peso. Uno de ellos es el déficit neurocognitivo, ya sea el previo o los pacientes post-ACVs, adultos mayores que hacen depresión, apatía o alteraciones del lenguaje tipo afasia motora, tienen mayor riesgo de tener menor recuperación motora de miembro superior. Asimismo, los pacientes con alteración de control de esfínteres, en especial aquellos que tienen estreñimiento, que tienen una incidencia bastante amplia entre el 29 al 70%. La presencia de infecciones en el primer mes post-ACV de tipo infección de vías urinarias o neumonía que requiera hospitalización también es un factor en decremento para menor recuperación motora de miembro superior y de miembro inferior. Asimismo, la presencia de trombosis venosa profunda recurrente en los primeros 6 meses o úlceras de presión. Y el dolor, no solo el dolor en contexto de hombro luxado o dolor por hombro hemipléjico, sino también el dolor de origen central. Todas estas cosas sabemos que aumentan el riesgo de readmisión en los primeros 6 meses, también la mortalidad, pero si miramos a aquellos pacientes que no se mueren, tienen menor recuperación motora de miembro superior y de miembro inferior. Cuando nos enfrentamos al planteamiento de los objetivos de la neurorehabilitación en estos pacientes, este cerebro tiene unas condiciones específicas que son diferentes al que tendríamos en un paciente menor de 50 años. En ellos vamos a ver una disfunción mitocondrial mucho más severa en el área de penumbra. Vamos a tener una persistencia de inflamación en esas redes de conectividad neuronal, no solo donde hubo la isquemia, sino también en los fenómenos de diasquisis, que son esas conexiones neuronales que están a distancia del ACV. Y si miramos los mecanismos realmente que podemos usar para neuroplasticidad son mucho menores. Entonces, en el planteamiento de ese proceso de rehabilitación deberíamos preguntarnos si vamos a enfocar más los objetivos a compensar o a hacer maniobras de recuperación, y muy seguramente la respuesta será vamos a trabajar en maniobras de compensación. La probabilidad de que yo restablezca el número de conectividad sináptica efectivo entre esa área de penumbra y las áreas de diasquisis, que son áreas a distancias afectadas, va a ser mucho más bajos en estos pacientes. Entonces, si yo miro mi objetivo en términos de función corporal, lo que voy a tratar es de lograr ese movimiento, pero muy seguramente de una nueva forma. Es decir, voy a tener que usar patrones motores que son no los clásicos que tenemos en pacientes sin déficit neurológico. Y cuando hablamos de términos de funcionalidad, lo que vamos a buscar es que hagamos una tarea exitosa, pero muy seguramente con efectores alternos. Efectores van a ser o la mano, o el pie o el brazo, para que interaccionen con el medio ambiente y que sea lo más funcional posible. Entonces, en el caso de compromiso importante para ese miembro inferior, ¿qué tipo de dispositivos de asistencia para la marcha vamos a usar para mejorar la velocidad? O en el caso de miembro superior, si yo sé que la recuperación de pronto no es tan buena, y de eso vamos a hablar a continuación, me voy a enfocar en técnicas como potenciar la inclinación del tronco hacia adelante, usar la elevación de la escápula y un mecanismo sinérgico de abducción de hombro con rotación interna para que finalmente la mano logre agarrar el objeto, y eso sería en términos de funcionalidad algo muy similar a lo que haría un paciente que no fue afectado. ¿Qué escalas usamos cuando queremos plantear qué pronósticos tenemos con estos pacientes de forma temprana? Y definitivamente las escalas funcionales que ustedes conocen muy bien son de mucho valor. Tanto la escala FIN como la escala Bartel o la escala de ranking modificado. Otra cosa importante es que nos cuenten la severidad de ese ACV, y por eso el NIS tiene que ser muy claro
Tenemos que saber con qué NIS entra el paciente, si lo trombolizan o no, y muy seguramente cómo va el NIS al día tercero. Y definitivamente en el examen físico que hacemos hay unas cosas que son súper sencillas porque tienen que ser bien hechas. Entonces está la medición de estos patrones. Como hoy vamos a hablar solo de miembro superior, nosotros evaluamos ciertos músculos que ayudan a la funcionalidad de miembro superior. Entonces no todos los músculos de brazo los vamos a evaluar. Y por eso es importante, vamos a valorar abducción de hombro, flexión de codo y extensión de muñeca. Y la forma como los vamos a reportar es con la escala clásica del MRC, que va desde 0 a 5. De esta se va a derivar una escala que vamos a mencionarla también a continuación, que es el índice motor, que tiene una conversión numérica que es muy simple. Y definitivamente hay que hacer con las terapeutas ocupacionales o terapeutas físicas escalas específicas de la funcionalidad de miembro superior. Voy a mencionar al inicio esta, que es el ARAT, que es el Action Reaction Test, que tiene 57 ítems. Esta es la batería que se usa para evaluarlo. Y nos va a evaluar varios patrones, los patrones, digamos, funcionales globales, también la movilidad de ciertas articulaciones como la de codo y la mano y las capacidades de agarre y prensión. Y en estas se van a puntear más o menos de 0 a 3, donde más o menos un 2 es el paciente que se demora más en lograr el patrón, el 3 es el que lo logra efectivamente. Y este puntaje muy sencillo, la puntuación nos da muchos datos. Aquellos que tienen puntuaciones mayores de 57 tienen un buen pronóstico de recuperación. Aquellos que tienen puntajes menores de 10, la recuperación es menor. Y eso es importante para nosotros en términos de qué tipo de programa de neurorehabilitación vamos a implementar. Nos interesa mucho qué pasa en las primeras 72 horas. Aquellos pacientes que no les va mal, los vamos a tener fuera del hospital más o menos en una semana. Y muchos de esos llegarán a ustedes antes de que tengan los programas de rehabilitación domiciliaria o ambulatoria efectivos. Entonces, pues es importante que podamos tener esta información. Lo que nos muestran los estudios es que a las primeras 72 horas, valorando abducción de hombro y extensión de hombro con la escala MRC, que es la escala sencilla, si tenemos puntajes de mínimo 1, es decir, mínimo evidencia de contracción en el deltoides, y puntajes de mínimo 3 de extensión de dedos, es decir, la capacidad de extender los dedos contra gravedad, este paciente a los 6 meses tiene una probabilidad mayor del 95% de que su puntaje ARA mejore en 10 puntos, y esto es significativo. Si este paciente, por el contrario, solo tiene o un puntaje de 1 para abducción de hombro o solo un puntaje de 3 para extensión de dedos, la probabilidad es de menos del 70% para esa mejoría. Y si yo tengo 0, es el paciente que no hace contracción en ninguno de estos músculos, menos del 20% logrará una mejoría de mayor de 10 puntos. Hay otros estudios que nos muestran que es más efectivo la combinación de este puntaje. Cuando ustedes evalúan estos músculos, en el MRC el mejor puntaje es 5. Entonces, si yo evalúo estos dos patrones, lo mejor que podría obtener sería un número de 10. Cuando yo uso esa combinación del MRC entre abducción y extensión de dedos a las 72 horas, aquellos que tienen puntaje mayor de 8, tienen una probabilidad a los 3 meses de tener un puntaje de ARAS mayor de 54. Eso es un miembro superior que muy seguramente va a ser funcional para funciones de vida diaria. Los otros estudios muestran al día 7 empieza a cobrar más importancia la extensión de dedos, la capacidad de hacer extensión contra gravedad. A los 6 meses se correlaciona con muchas cosas y cosas muy buenas. Índices de Barter superiores, mejoría en esta es una gráfica del Whole Peg Test que se usa mucho para patrones integrales y funcionales de mano, y este tiene una muy buena correlación si yo tengo una extensión de dedos buena, es decir, contra gravedad en la primera semana, y asimismo, si miro los puntajes de Fugl-Mayer para miembro superior y para miembro inferior, les va a ir mejor. Otros factores que nos reportan la literatura en esta población, encontramos el grado de independencia. Aquellos pacientes que tienen escalas funcionales muy bajas en la primera semana tienen menor recuperación para miembro superior. Asimismo, las escalas de Fugl-Mayer, no solo de miembro superior, sino también de miembro inferior. Hay otros parámetros que se quedan como en intermedio, pero cada vez tenemos más estudios que nos muestran que sí hay una buena correlación como factor pronóstico, y es el control de tronco, y es la alteración, si tengo o no déficit sensitivo en esa extremidad. Y definitivamente los estudios neurofisiológicos se llevan, digamos, al mejor de los puntajes en factores pronósticos. La presencia de potenciales evocados somatosensoriales de nervios medianos o la presencia de potenciales evocados motores tienen buenos factores pronósticos de recuperación realizados en la primera semana, en el día 7 más o menos. Esto es solo para recordar otra escala que se deriva, que es el índice motor, que si ustedes miran,
está muy bien correlacionado con los puntajes de 0 a 5 del MRC, solo que se hace casi que una conversión numérica especial. Si aplicáramos ese índice motor a miembro inferior, que no es motivo de esta charla, vamos a evaluar los patrones de flexión de cadera, extensión de rodilla y dorsiflexión de pie, porque son los patrones que usamos de forma primordial en marcha, por ejemplo. Si hablamos para miembro superior, lo único que varía es que además de abducción de hombro y flexión de codo, vamos a hacer una evaluación de la pinza de agarre. Eso es como la única diferencia. Y como vamos a hacer una prueba donde el paciente debe agarrar un cubito de 2.5 por 2.5, entonces se hace una valoración un poquito más especial. Si el paciente es capaz de agarrarla, si es capaz de sostenerla contra la gravedad y si es capaz de sostenerla sin que yo se la pueda quitar. Y se hace la misma puntuación. Entonces en este caso, que vamos a evaluar abducción de hombro, flexión de codo y pinza de agarre, el mejor puntaje que yo podría obtener sería de 33, es decir, para 3 músculos o 3 patrones, 99 sería el mejor patrón para obtener. El índice motor también tiene una buena correlación. Índices motores de mayor de 71 a la semana 1 del ACV están correlacionados con ARAT mayor de 45 en esa misma semana. Esto indica que a ese paciente le va a ir bien. Aquellos pacientes que se valoran también a los 3 meses con el índice motor, si ese índice es mayor de 58, también tienen una buena correlación con ARAT mayor de 45. Entonces, mírense, ese índice motor lo hace uno al lado de la cama del paciente, lo puede hacer en el consultorio. El ARAT sí necesita que tengas más o menos 1 hora, 30 minutos y lo debe hacer un terapeuta entrenado. Pero entonces son factores que son costo efectivos para establecer los programas. La otra escala que se va a usar mucho es la escala de Fugl-Mayer, que hay para miembro superior y para miembro inferior. Aquí les traje solo un resumen, tiene 4, 5, 6, 7 ítems básicos. Los primeros 4, uno por ejemplo va a tener todos los patrones digamos globales de miembro superior, si tiene patrón sinérgico o no, si tenemos hiperreflexia. Lo otro que van a evaluar es la movilidad de la muñeca. Lo otro que se evalúa es mano, capacidad de agarre, por ejemplo, cilíndrico o de agarre circular, la posición de abducción de pulgar y una parte específica de coordinación. La mayor puntuación que podemos obtener en esos 4 parámetros grandes va a ser 66. Y hay muchos estudios que usan el Fugl-Mayer. Ahora tenemos cada vez mejor correlación entre imágenes funcionales de resonancia y el Fugl-Mayer. También se lo pueden pedir a sus terapeutas entrenadas. Por mucho tiempo, esta escala se usó con esta regla, y de hecho se sigue usando, y es el puntaje que yo tenga en la primera semana de Fugl-Mayer para miembro superior me ayuda a predecir a los 3 meses cuál sería esa mejoría a nivel funcional, que debería ser al 70%. Y lo que hacemos con esa escala es, por ejemplo, yo le hago el Fugl-Mayer a la primera semana post-ACV, a este señor en el ejemplo le dio 46 y se hace esta regla. 66 ese es el mejor puntaje que yo podría obtener, le resto el puntaje que obtuvo el paciente, eso nos da 20, y lo multiplico por 0,7, porque los estudios nos muestran que a los 3 meses la mejoría esperada es del 70%. Entonces 20 por 0,7 me da 14, y este índice lo sumo a lo que le dio al paciente. Entonces a él fue 46 más 14, eso te da 60. Eso sería lo que yo esperaría a los 3 meses, y eso es importante cuando miramos la puntuación global, ya se los voy a mostrar de Fugl-Mayer, y vamos a esperar si ese puntaje que obtiene el paciente será realmente correlacionable con funcionalidad. Entonces ahí yo digo, va para técnicas de recuperación o técnicas de compensación, y eso hace la diferencia en los protocolos de neurorehabilitación. Muchos estudios preguntaban, bueno, pero si es un paciente que en la primera semana tiene un Fugl-Mayer muy bajito y otro tiene un puntaje muy bueno, los dos recuperarán a la misma velocidad, hay otros parámetros que podamos correlacionar, y en este estudio, que es un estudio de variables mixtas, encuentran que podemos tener casi como 3 grupos, los que son buenos recuperadores, moderados recuperadores y malos recuperadores, y eso tiene implicación en las técnicas de rehabilitación que voy a usar, y ellos encuentran que los buenos recuperadores fueron aquellos que efectivamente tenían puntajes de Fugl-Mayer altos en la primera semana, que además tenían NIS bajos, mientras que aquellos que fueron malos recuperadores tenían escalas de Fugl-Mayer bajas, NIS altos, y que tenían compromiso preferente de la circulación anterior. Entonces, ya sabiendo eso, lo que uno puede plantear es que aquellos que van a ser buenos recuperadores, la terapia temprana va a estar orientada a habilidades avanzadas manuales, pinzas finas, praxias integrales, escritura, coordinación motora fina.
Aquellos que son malos recuperadores irán desde el inicio a técnicas de compensación y muchos serán candidatos a manejo de neurofármacos. Cada vez tenemos más estudios de neurofármacos que mejoran un poquito la parte motora en términos de mejorar la conectividad neuronal entre área isquemia y zonas de diastisis. Este es, digamos, para tener una idea de los puntajes. Aquellos que tienen Fugl-Meyer menos de 84 son hemiplegias severas a moderadas. Aquellos que tienen puntajes mayores de 96 se considera como compromiso muy leve. Lo otro son las imágenes funcionales. Una de las cosas que nos ha sorprendido en la última década es que el volumen del compromiso de tracto córtico-espinal, inclusive en adultos mayores, es un buen factor pronóstico. Y en este estudio lo correlacionaron, por ejemplo, con escala Fugl-Meyer al día 7, es decir, la primera semana y a los 3 meses, y con el NIS. Y se encuentra que cuando hay un compromiso por volumen voxel de ese tracto córtico-espinal mayor de 7 centímetros voxel, es un buen valor predictivo para escalas de Fugl-Meyer bajas. Y Fugl-Meyer bajas es peor pronóstico de recuperación funcional. Está correlacionado con puntajes de Fugl menores de 10 a los 7 días y a los 3 meses menor de 25. Y si uno miraba qué características tenían los puntajes de NIS, donde evalúas miembro superior, tenía una buena correlación, estaban más comprometidos. Y todos estos pacientes terminaron teniendo rankings mayores de 3. Lo otro que hablamos fue el uso en pruebas neurofisiológicas de potenciales evocados somatosensoriales. Eso solo es para recordarlo. Los estudios de potenciales evocados somatosensoriales de nervios medianos los hacemos con el mismo equipo de electromiografía, ustedes lo pueden pedir, tiene un CUPS especial. Lo que tiene más sensibilidad son los potenciales evocados motores. No todos los que tenemos equipo de electromiografía normal tenemos equipo de potencial evocado motor, y eso tienen que tenerlo en cuenta, y eso tiene un CUPS diferente, porque se necesita una máquina de capacitancia especial y unos coils especiales, porque ahí lo que vas a hacer es estimular la corteza córtico-espinal y mirar la respuesta, en este caso, por ejemplo, en miembro superior. Pero en términos de estudios neurofisiológicos, eso es lo que tiene mejor valor predictivo a la primera semana. Este es un algoritmo que sacó la Universidad de Auckland, está online, la versión simple es gratis, se puede usar y hay tanto para miembro superior como para miembro inferior y pueden ustedes meter los datos de su paciente. Ellos usan este algoritmo que se llama SAFE, por las siglas en inglés de abducción de hombro, shoulder abduction, y la extensión de los dedos, finger extension, y que usan el MRC que todos conocemos de 0 a 5 y usan un parámetro combinado. Si esa abducción de hombro y extensión de dedos te da mayor de 5 al día 1 y este paciente tiene menor de 80 años, el pronóstico de recuperación de miembro superior es bastante bueno. Si por el contrario tuvo un puntaje SAFE mayor de 5, pero en este caso es por ejemplo un adulto mayor de 80 años, habrá que repetir el SAFE con estos dos parámetros al día 3. Y si tiene un puntaje mayor de 8, la recuperación muy seguramente va a ser muy, muy buena. En el otro caso tenemos aquellos que tienen SAFE menor de 5, es decir, muy seguramente uno de los dos patrones que estás evaluando no alcanza a vencer gravedad. En esos que tienen menor de 5 son candidatos a hacer estudio potenciales evocados motores al día 7. Si este paciente no tiene potencial evocado motor, vamos a tener en cuenta el NIS del día 3. Si tenemos NIS mayor de 7, el pronóstico es pobre. Pero si este paciente que pintaba mal al inicio, SAFE menor de 5, sin potencial evocado motor, con potencial evocado motor, ese le va a ir mejor. Lo otro que hay que correlacionar y que a veces se nos pasa por alto, porque como no estamos hablando de miembro inferior, es la correlación con las pruebas de equilibrio. Y el que tengamos menor recuperación motora es un factor de riesgo independientemente de lo que tengamos en la pierna, en que tengamos pacientes con mayor riesgo de caída. Y se encuentra que el Fugl-Meyer de miembros superiores tiene una muy buena correlación con escalas de Berg y con la escala Time and Go Test, que estas son todas escalas sencillas que nos permiten ver, por ejemplo, en la escala de Berg, si este paciente va a ser un buen deambulador en comunidad o si definitivamente necesita un dispositivo de asistencia para movilidad. Solo pues para recordar, escalas de Berg mayores de 46 son buenos ambulantes en la comunidad con mínima asistencia y las pruebas de Time and Go Test menores de 14 milisegundos son buena deambulación y eso está relacionado con buenas escalas de Fugl-Meyer a los 3 meses. Lo otro que a veces pasamos por alto, porque solo pensamos con la parte motora, es qué tanta influencia tiene el déficit atencional o sensoriomotor en la recuperación de miembro superior, y tiene mucho. Ahí estamos hablando de los pacientes con heminegligencia, con déficit visoespaciales. Cuando sospechamos de algo de esto,
hay unas escalas especiales para evaluar el impacto de esos déficits en el performance motor. Hay una escala que es esta, que es el RPS, que es el Reaching Performance Scale, que te permite analizar con sistema de video en términos de vectores qué patrones de sustitución está usando ese paciente para hacer la prueba de miembro superior. Y encontramos que cuando tenemos compromiso hemisferio derecho y este paciente tiene heminegligencia o déficit visoespacial y además es un adulto mayor, el pronóstico es más sombrío. Y eso lo miramos con estudios funcionales. En este caso, fueron pacientes adultos mayores que tenían escalas de Fugl-Meyer muy bajas en la primera semana y miraron qué compromiso tenían y tenían un compromiso extenso selectivo a nivel de putamen y de ínsula. ¿Y qué pasaba con aquellos adultos mayores que miramos a los 6 meses, que consideramos que fueron malos recuperadores? Esos pacientes además mostraron tener compromiso de tracto del fascículo longitudinal superior, del cuerpo calloso o de conexiones frontoestriatales. Y eso se da porque tenemos una cantidad de conexión sináptica muy grande, no solo en corteza motora primaria y tracto corticoespinal, sino también con zona frontal, con área parietal y con zonas insulares. Y esas son áreas muy susceptibles de desconexión cuando hay fenómenos de diasquisis en fenómenos de adulto mayor, con ACV isquémico, diferente a lo que veríamos en pacientes menores de 50 años. Y hemisferio derecho también. Cuando miramos a largo plazo en estos adultos mayores, después del primer año, aquellos que terminaron siendo malos recuperadores, otra vez volviendo hacia atrás, ¿qué factores se mantenían como pronóstico? Que tengamos Fugl-Meyer de baja puntuación en la primera semana, que tengan incrementos de Ashworth altos, es decir, en estos músculos que estamos, en estos patrones de abductor de hombro y flexor de codos, Ashworth mayor de 3 en los primeros 3 meses. Entonces hay que pensar si el señor debería irse a toxina de forma bien temprana. Aquellos que tuvieron alteración sensitiva de miembro superior y que tenían índices de Bartel bajo. Otra escala que se usa mucho como factor también pronóstico al año es el MAS, que es una escala que tiene varios parámetros, pero tiene unos segmentos, ¿soy yo? Tiene unos segmentos muy específicos para miembro superior. Lo otro era considerar si hay algunos que van a ser considerados malos respondedores, cuando se considera realmente que la recuperación ha sido rápida o lenta en términos de hacer programas integrales más intensivos, que esa es la gran discusión que tenemos con las EPS y las aseguradoras. En este estudio encontraron que aquellos pacientes, hablando de escala de Fugl-Meyer, haciéndolo a la primera semana y a los 3 meses, los que tuvieron una recuperación rápida fueron aquellos que tuvieron incrementos de la puntuación mayores de 10 puntos a la semana 6. Malos recuperadores, los que tenían incrementos de menos de 10. ¿Y con qué se correlacionaba esto? Se correlacionaba con escalas de NIS bajas y escalas de índice Bartel muy bajo. Y esas son escalas que ustedes las hacen y nos llegan sus pacientes remitidos a los programas de neurorehabilitación con esta buena información. Entonces, a forma de conclusión, no hay que pensar que para establecer pronósticos y cuando hacemos juntas con ustedes, con el Departamento de Rehabilitación y los neurólogos, no necesitamos tener estudios de resonancia funcional. Cosas básicas que se obtienen la primera semana y deberían estar bien hechas, porque es una gran crítica. A veces cuando dejamos esta valoración a nuestros internos y eso varía un poco. Y eso cambia cuando uno se sienta a hablar con los familiares de por qué vamos a hacer una cosa intensiva, de por qué vamos a irnos a programas de compensación, de por qué sí necesita otras cosas más avanzadas en términos de ortesis y otras cosas. ¿Qué deberíamos mirar? Los músculos que son involucrados en patrón funcional. Abducción de hombro, flexión de codo, extensión de muñeca. TMRC, el que usamos, de 0 a 5. Hacerlo en la primera semana, sí, y si pueden hacerlo al día 72, a las 72 horas, perdón, hagámoslo. ¿A quién se le debe pedir esas escalas funcionales de Fugl-Meyer, de el ARAT? Tienen que tener terapeutas ocupacionales y físicas, y hay CUPs especiales, porque eso se tarda casi 2 horas y tienen que tener su batería especial. ¿Y qué nos sirve de sobremanera? Las valoraciones de escala funcional que ustedes están haciendo. Eso era todo. Muchísimas gracias.